A mis 52 años, nunca imaginé que encontraría a mi esposo de 25 años de matrimonio en el sótano de nuestra casa, llorando frente a cajas de zapatos llenas de dinero en efectivo, mientras yo creía que estábamos al borde de perder todo por las deudas. Cuando le pregunté de dónde había salido ese dinero, sus palabras me helaron la sangre. Es tuyo, Claudia. Siempre fue tuyo. Yo solo lo estaba escondiendo. Soy Mercedes, y llevo años escuchando historias de secretos familiares que destruyen la confianza. Pero esta historia en particular me mostró que a veces los secretos no solo destruyen, sino que revelan verdades aún más dolorosas sobre las personas que creemos conocer. Pero antes de seguir, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este vídeo? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Todo empezó un martes por la tarde cuando volví temprano de mi trabajo en la clínica dental. Encontré la puerta del sótano entreabierta, algo extraño porque Marcos siempre la mantenía cerrada con llave. Él decía que era su espacio personal, su taller donde guardaba herramientas y proyectos antiguos que nunca terminaba. Durante 25 años de matrimonio, respeté ese límite sin cuestionarlo. Pero ese día, algo me hizo bajar las escaleras. Tal vez fue el sonido. Un sollozo ahogado que no reconocí al principio como humano. Cuando llegué al pie de la escalera, la imagen frente a mí no tenía sentido. Marcos, mi esposo, el hombre que siempre se mostraba fuerte y controlado, estaba sentado en el piso de concreto rodeado de cajas de zapatos abiertas. Y cada una estaba llena de billetes. Billetes de 50 euros, de 100 euros, apilados con cuidado. «Marcos», susurré. «¿Qué es esto?» Él levantó la vista, las lágrimas marcando caminos por sus mejillas. Su cara mostraba algo que nunca había visto antes. ¿Vergüenza? ¿Miedo? ¿Alivio? Claudia, dijo con voz quebrada. No quería que lo descubrieras así. Mi corazón latía tan fuerte que sentía el pulso en mis oídos. Durante los últimos 6 meses, habíamos estado viviendo con la angustia de las deudas. O al menos eso creía yo. Marcos me había mostrado las cartas del banco, las amenazas de embargo, los avisos de atraso en los pagos de la hipoteca. Yo había sacado mis ahorros personales, 11.000 euros que tenía guardados de mi herencia cuando murió mi madre. Se los di sin dudarlo para salvar nuestra casa. ¿De dónde salió esto?, pregunté. Mi voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. Es tuyo, respondió él, limpiándose la cara con el dorso de la mano. Siempre fue tuyo. Yo solo lo estaba escondiendo. Las palabras no tenían sentido. Me acerqué despacio, mirando las cajas. Conté rápido. Había 7 cajas abiertas y al menos 5 más cerradas apiladas contra la pared. En cada caja abierta había, calculo, entre 8.000 y 10.000 euros. Mío, repetí. ¿Qué significa eso? Marco se levantó con dificultad, como si sus piernas no lo sostuvieran bien. Tu herencia, Claudia. Los 11.000 euros que me diste hace 4 meses. Los 15.000 que sacaste de tu cuenta hace 2 años cuando dije que necesitábamos reparar el techo. Los 8.000 de tu prima navideña que guardabas para las niñas. Todo está aquí. Nunca lo gasté. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Me quedé paralizada. No entiendo, logré decir. Las deudas, las cartas del banco, ¿me mentiste? Él asintió despacio, incapaz de mirarme a los ojos. Sí. Inventé las deudas. Falsifiqué las cartas. Todo fue una mentira. ¿Por qué? La palabra salió como un grito. ¿Por qué harías algo así? Su respuesta fue lo que más me dolió. Porque no confío en ti con el dinero, Claudia. Nunca he confiado. Tienes un problema, lo sabes. Gastas en cosas innecesarias, regalos para las niñas, ropa que no necesitas, salidas con tus amigas. Alguien tiene que proteger a esta familia de tus impulsos. Me apoyé contra la pared, el concreto frío atravesando mi blusa. 25 años de matrimonio y mi esposo acababa de admitir que me había estado robando sistemáticamente mi propio dinero mientras me hacía creer que éramos pobres.
Esa noche no pude dormir. Me quedé en el sofá de la sala, mirando el techo, procesando lo que había descubierto. Los recuerdos empezaron a llegar en oleadas. Cada vez que había cancelado una cena con mis amigas porque necesitábamos ahorrar. Cada vez que le había dicho que no a mis hijas cuando pedían algo especial porque el dinero estaba ajustado. Cada noche que había llorado en silencio preocupada por perder nuestra casa. Y todo ese tiempo, mi dinero estaba en el sótano, escondido en cajas de zapatos como si fuera una criminal. A la mañana siguiente, llamé a mi amiga Patricia. La conocía desde la universidad y era abogada especializada en derecho familiar. Nos encontramos en una cafetería lejos de mi barrio. ¿Estás segura de lo que viste?, me preguntó después de que le conté todo. Su cara mostraba una mezcla de preocupación y enfado. Completamente segura, respondí. Había al menos 70.000 euros ahí abajo, Patricia. Tal vez más. Ella tomó notas en una libreta pequeña. Eso es abuso financiero, Claudia. Es una forma de control doméstico. ¿Ha habido otros comportamientos de control? La pregunta me hizo pausar. Empecé a pensar en patrones que había normalizado durante años. Marcos manejaba todas nuestras cuentas bancarias. Yo tenía acceso a mi sueldo, pero él revisaba mis gastos cada mes, cuestionando cada compra. Me había convencido de dejar mi trabajo en una clínica privada mejor pagada para trabajar en una pública más estable, aunque significaba ganar menos. Controlaba a quien venía a nuestra casa, siempre encontrando razones para no invitar a mis amigos. Sí, admití finalmente. Creo que sí ha habido otros comportamientos. Patricia cerró su libreta y me tomó la mano. Claudia, esto es serio. No es solo sobre el dinero. Es sobre poder y control. ¿Qué quieres hacer? Quiero recuperar mi vida, dije. Y las palabras salieron con una firmeza que no sabía que tenía. Quiero que sepa que no puede tratarme así. Durante los siguientes días, me moví en silencio. Seguí yendo a trabajar, preparando cenas, actuando como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro, estaba construyendo un plan con la ayuda de Patricia y mi hermana mayor, Teresa. Teresa llegó desde Barcelona 3 días después de mi llamada. Cuando le conté lo que había pasado, su reacción fue inmediata. Ese hijo de perra, dijo con una rabia que rara vez mostraba. 25 años, Claudia. 25 años haciendo esto. La siguiente semana, mientras Marcos estaba en el trabajo, Teresa y yo bajamos al sótano. Con guantes de látex para no dejar huellas, fotografiamos cada caja, cada fajo de billetes. Contamos meticulosamente. El total era devastador. 83.500 euros. Todo mi dinero de los últimos 8 años. Pero encontramos algo más. En una caja al fondo había documentos. Extractos bancarios de una cuenta que nunca había visto. Una cuenta solo a nombre de Marcos con 120.000 euros. Recibos de viajes que nunca hicimos juntos. Facturas de restaurantes caros en fechas donde él decía estar en conferencias de trabajo. Teresa miró los papeles y luego a mí. ¿Sabías de esto? Negué con la cabeza, sintiendo náuseas. Nada. No sabía nada. Lo que descubrimos después fue aún peor. Entre los documentos había mensajes impresos de una tal Beatriz. No eran explícitamente románticos, pero el tono era demasiado familiar, demasiado íntimo. Planes para encontrarse, referencias a nuestro lugar especial, agradecimientos por regalos caros. Claudia, dijo Teresa suavemente, creo que hay más que solo el dinero aquí. Esa noche, cuando Marcos llegó del trabajo, lo esperaba en la sala con una carpeta en mis manos. Dentro estaban copias de todo lo que habíamos encontrado. Las fotos de las cajas de dinero, los extractos bancarios, los mensajes de Beatriz. Necesitamos hablar, dije con voz firme. Su cara pasó del cansancio a la alarma cuando vio la carpeta. ¿Qué es eso? Es la verdad, Marcos. Toda la verdad que has estado escondiendo. Lo que siguió fue una conversación de 3 horas que destrozó lo que quedaba de nuestro matrimonio. Al principio,
Él lo negó todo. Luego minimizó, diciendo que solo estaba protegiendo nuestras finanzas. Finalmente, cuando le mostré los mensajes de Beatriz, se derrumbó. Es mi compañera de trabajo, admitió. Hemos estado saliendo durante 2 años. Pero nunca fue físico, Claudia. Solo cenas, conversaciones. Estaba solo. ¿Solo? Repetí. ¿Estabas solo mientras yo trabajaba turnos dobles para ayudar con las deudas que inventaste? ¿Estabas solo mientras yo lloraba por no poder darle a nuestras hijas lo que necesitaban? No tenía respuesta para eso. Si esta historia te está removiendo, si te ves reflejada, suscríbete ahora mismo. Aquí vas a encontrar más historias reales, reflexiones y consejos para poner límites sanos y recuperar tu dignidad en la familia. Tu experiencia importa, y aquí tienes un lugar donde se escucha. La siguiente semana me mudé con Teresa temporalmente. Llevé a nuestras 2 hijas, Sofía de 16 años y Emma de 13. Al principio no les dije todo, solo que papá y yo necesitábamos un tiempo separados. Pero Sofía, siempre perceptiva, me confrontó una noche. Mamá, ¿qué pasó realmente? No nos trates como niñas. Así que les conté. Una versión editada, pero honesta. Les expliqué sobre el dinero escondido, las mentiras sobre las deudas, la manipulación financiera. Vi cómo sus caras pasaban de la confusión al enfado. Por eso siempre decías que no cuando pedíamos cosas, dijo Emma con voz pequeña. Pensé que era porque no te importábamos. Mi corazón se rompió. No, mi amor. Nunca fue porque no me importaran. Era porque creía que no teníamos dinero. Pero sí lo teníamos. Papá lo estaba escondiendo. Sofía, más directa, preguntó. ¿Vas a divorciarte de él? No sé, respondí honestamente. Pero sé que no puedo seguir viviendo así. Con la ayuda de Patricia, empecé el proceso legal. Primero, presentamos una denuncia formal por abuso financiero. La policía documentó todo el dinero en el sótano. Marcos tuvo que entregar cada euro. Luego vino la parte más difícil, reconstruir mi vida financiera. Patricia me ayudó a abrir cuentas bancarias completamente separadas. Transferí mi dinero recuperado a una cuenta que solo yo controlaba. Por primera vez en 25 años, tenía acceso total a mis propios recursos. Pero el dinero era solo una parte. Necesitaba entender cómo había llegado a este punto. Cómo había permitido que alguien me controlara tan completamente durante tanto tiempo. Empecé terapia con una psicóloga llamada doctora Ramírez. En nuestra tercera sesión, me preguntó algo que me dejó pensando durante días. Claudia, ¿cuándo dejaste de confiar en tu propio juicio? No entiendo, respondí. Marcos te convenció de que eras irresponsable con el dinero. ¿Pero lo eras realmente? ¿O solo te lo repetía hasta que lo creíste? La pregunta me obligó a revisar mi pasado. Antes de conocer a Marcos, vivía sola, pagaba mis cuentas, ahorraba dinero. Nunca tuve problemas financieros. Pero poco a poco, a lo largo de nuestro matrimonio, él había plantado semillas de duda. Comentarios sobre mis compras. Sugerencias de que necesitaba ayuda manejando dinero. Críticas disfrazadas de preocupación. Él me manipuló, dije finalmente. Me hizo creer que no era capaz. La doctora Ramírez asintió. Y ahora tienes que reaprender a confiar en ti misma. Ese es el trabajo más duro, pero el más importante. 2 meses después de mudarme, Marcos pidió reunirse conmigo. Nos encontramos en un café neutral, un lugar donde ninguno de los dos tenía memorias. Se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas. Cuando se sentó frente a mí, vi algo en sus ojos que tal vez era arrepentimiento genuino. O tal vez solo era miedo a las consecuencias. Claudia, empezó, sé que no tengo derecho a pedir nada. Pero necesito que sepas que lo siento. De verdad lo siento. ¿Qué sientes exactamente?, pregunté. Necesitaba escucharlo decir las palabras.
Siento haberte mentido sobre el dinero. Siento haberte hecho creer que éramos pobres. Siento haber controlado cada aspecto de tu vida financiera. Hizo una pausa. Y siento lo de Beatriz. Terminé esa relación. No significa nada comparado con lo que destruí contigo. Sus palabras sonaban sinceras, pero yo había aprendido a no confiar solo en las palabras. ¿Por qué lo hiciste, Marcos? ¿Por qué durante todos estos años? Él miró su café, incapaz de sostener mi mirada. Mi padre controlaba todo el dinero en mi casa cuando era niño. Mi madre nunca tuvo voz. Crecí pensando que así debían ser las cosas. Y cuando empezamos a tener problemas económicos reales hace años, cuando las niñas eran pequeñas, sentí pánico. Pensé que si controlaba todo, podría evitar el desastre. Pero nunca tuvimos problemas reales, ¿verdad?, pregunté. Lo inventaste todo. No todo, admitió. Hubo un momento, hace 8 años, cuando mi negocio casi quiebra. Perdimos algunos ahorros. Pero lo recuperé. Y para entonces ya me había acostumbrado a controlar todo. Se convirtió en cómo me sentía seguro. Escuché sus explicaciones sin interrumpir. Parte de mí sentía compasión por el niño que creció viendo un modelo destructivo de matrimonio. Pero la mujer adulta en mí sabía que las explicaciones no eran excusas. Entiendo de dónde viene tu comportamiento, dije finalmente. Pero eso no lo hace aceptable. Me robaste años de mi vida, Marcos. Años donde viví con ansiedad innecesaria, donde les negué cosas a nuestras hijas, donde me sentía inútil e irresponsable. Lo sé, susurró. ¿Hay alguna manera de que podamos arreglar esto? No lo sé, respondí honestamente. Ahora mismo, ni siquiera sé si quiero intentarlo. En los meses siguientes, algo cambió en mí. No fue instantáneo, sino gradual. Empecé a tomar decisiones sin consultar a nadie. Decidí volver a estudiar, inscribiéndome en un curso de administración de clínicas dentales que siempre había querido hacer. Compré ropa que me gustaba sin sentir culpa. Llevé a mis hijas a cenar a restaurantes buenos, disfrutando de verlas felices. Y lo más importante, empecé a reconstruir mis amistades. Durante años, Marcos había creado distancia entre mis amigas y yo con comentarios sutiles y horarios controlados. Ahora las llamaba libremente, planeaba salidas, me reía sin reservas. Una noche, 6 meses después de descubrir el dinero, Sofía me encontró en la terraza del apartamento de Teresa mirando las estrellas. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó sentándose a mi lado. «Sí», respondí sorprendida de darme cuenta de que era verdad. «Creo que sí estoy bien». «Te ves diferente», dijo. «Más feliz». «Me siento diferente», admití. «Me siento libre». «¿Vas a volver con papá?», la pregunta que había estado evitando. Giré para mirarla. «¿Qué piensas tú?». Sofía consideró cuidadosamente sus palabras. «Creo que papá hizo algo terrible. Pero también creo que está realmente arrepentido. He estado hablando con él. Está yendo a terapia también. Está tratando de cambiar». «¿Y tú quieres que volvamos juntos?», pregunté. «Quiero que tú seas feliz, mamá», respondió. «Si eso significa estar con papá, bien. Si significa estar sola, también está bien. Solo quiero que elijas lo que de verdad quieres, no lo que crees que debes hacer». La sabiduría de mi hija de 16 años me dejó sin palabras. Al final, tomé una decisión que sorprendió a todos, incluso a mí misma. Acepté intentar una terapia de pareja con Marcos, pero bajo condiciones muy específicas. Completa transparencia financiera con cuentas separadas y acceso total para ambos. Terapia individual continua para los dos. Y tiempo. Mucho tiempo para reconstruir la confianza que se había roto. No fue fácil. Hubo sesiones de terapia donde gritamos, lloramos, casi nos rendimos. Hubo momentos donde cada pequeña mentira o evasión de Marcos me hacía cuestionar si podía realmente cambiar. Hubo noches donde me preguntaba si estaba siendo tonta al siquiera intentarlo.
pero también hubo momentos de avance. Cuando Marcos admitió públicamente frente a nuestras hijas lo que había hecho, sin minimizar o justificar. Cuando abrió todas sus cuentas bancarias completamente, incluso dándome las contraseñas. Cuando lloró sinceramente al darse cuenta del daño que había causado, no a nuestra relación, sino a mi sentido de identidad. Un año después del descubrimiento del dinero, estábamos sentados en el jardín de la casa que casi había creído que perderíamos. Las niñas estaban adentro haciendo tarea. Marcos y yo tomábamos café en silencio. ¿Alguna vez me perdonarás completamente?, preguntó de repente. Pensé en la pregunta cuidadosamente. No lo sé, respondí honestamente. Algunos días siento que lo he superado. Otros días, el enfado vuelve. Pero creo que eso es normal. ¿Crees que hiciste bien en darme otra oportunidad?, preguntó. Su voz mostraba vulnerabilidad genuina. Hice lo que era correcto para mí en ese momento, dije. No sé si fue la decisión correcta según otras personas. Pero fue mi decisión, hecha libremente, con toda la información. Y eso es lo que importa. Él asintió, aceptando mi respuesta sin presionar por más. Lo que he aprendido, continué, es que el perdón no es un evento único. No es algo que decides un día y ya está. Es un proceso continuo de elegir soltar el resentimiento, elegir creer que el cambio es posible, elegir arriesgarme a confiar de nuevo. ¿Y yo?, preguntó Marcos. ¿Qué has aprendido sobre mí? He aprendido que eres humano, profundamente imperfecto, capaz de un daño terrible, pero también capaz de reconocerlo y trabajar para cambiar. Eso no borra lo que hiciste, pero sí abre la posibilidad de algo diferente hacia adelante. Hoy, 2 años después de encontrar ese dinero en el sótano, mi vida se ve completamente diferente. Volví a trabajar en una clínica privada con mejor sueldo. Completé mi curso de administración y ahora manejo la parte financiera de la clínica. Tengo mis propias cuentas, mis propias inversiones, mi propio dinero que nadie controla excepto yo. Marcos y yo seguimos juntos, pero nuestra relación es irreconocible comparada con lo que era antes. Tenemos conversaciones honestas sobre dinero, sobre poder, sobre expectativas. Discutimos cuando no estamos de acuerdo. Yo digo que no sin miedo. Él respeta mis límites. ¿Es perfecto? No. ¿Es más saludable? Absolutamente. Pero lo más importante es que recuperé algo que había perdido sin darme cuenta. Mi sentido de mí misma. Mi confianza en mi propio juicio. Mi capacidad de tomar decisiones sin cuestionar constantemente si son correctas. El dinero en esas cajas de zapatos no era solo papel moneda. Era poder. Era libertad. Era mi capacidad de elegir mi propia vida. Y aunque Marcos finalmente me lo devolvió, la verdadera recuperación fue darme cuenta de que ese poder siempre debió ser mío. Cuando miro atrás a esa tarde cuando bajé al sótano y encontré a mi esposo llorando rodeado de mi dinero robado, veo el momento que cambió todo. No porque descubriera el dinero, sino porque descubrí la verdad. Y la verdad, por dolorosa que sea, siempre es el primer paso hacia la libertad. Si esta historia te ayudó, te hizo pensar o te acompañó un rato, suscríbete al canal, dale me gusta y comparte este vídeo con alguien que lo necesite. Cuantos más seamos, más fuerte será esta comunidad de personas que no se rinden, incluso cuando la vida familiar duele. Soy Mercedes, y te espero en el próximo vídeo con más historias que nos recuerdan que nunca es tarde para recuperar nuestra dignidad y nuestra voz.